especialista en el tema, que me complace presentar a nuestro conferencista invitado, el doctor Jesús Castañeda Rivera. El doctor Jesús Castañeda Rivera realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestría en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y doctorado en Educación. Desarrollo y complejidad en la Universidad Nova España. Simultáneamente a sus estudios de licenciatura y maestría, fue alumno asociado del Instituto de Matemáticas de UNAM, Campus Morelia. Autor de libros y artículos de docencia e investigación sobre matemática, enseñanza de las matemáticas y educación. Su tesis de licenciatura sobre el cálculo de la robustez de funciones regulares fue reconocida con el premio Mixball 2009 por la Sociedad Matemática Mexicana, y su tesis de maestría sobre la clasificación de los espacios duales afines numéricos recibió el premio UNIT a la investigación el 2011. En 2024 recibió el premio Educa Latinoamérica Perú por sus investigaciones en la enseñanza de las matemáticas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le otorgó el premio al mérito cultural en la categoría de catedrático distinguido 2025, y la UNESCO, en colaboración con la Fundación Barkey, le nombró finalista del Global Teacher Prize 2025 como uno de los mejores 50 docentes del mundo. Ha recibido la distinción como señor de la Casa de Oxford por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y doctor honoris causa por la Red Mexicana de Educación el 2025. Actualmente, el maestro Castañeda es docente de medio tiempo de la Escuela Normal de las Huastecas, el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas y la Red Iberoamericana de Academias de Investigación del Campus Morelia. Con toda la presentación, tiene la palabra, doctor. Un saludo cordial de toda la institución, ¿no?, de la Escuela de Filosofía. Muchísimas gracias, un gran placer saludarlos a todas y a todos ustedes. Me siento profundamente agradecido por esta invitación y poder dialogar con todos ustedes. Vamos a hablar el día de hoy principalmente sobre cómo a lo largo del tiempo hemos venido conceptualizando el aprendizaje, y desde luego cómo la manera en la cual nosotros hemos conceptualizado el aprendizaje impacta e influye en la manera en la cual nosotros concebimos la enseñanza. Esta presentación se ha preparado con un fin principalmente divulgativo, y bueno, agradezco a todas y a todos ustedes su amable atención esta tarde. Entonces voy a permitirme proyectar para todos ustedes una presentación que hemos preparado el día de hoy justamente para celebrar esta conferencia. Entonces, agradezco mucho si en un momento más pueden confirmarme si ya se puede ver por allá. Sí, se aprecia, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente, un gran placer estar con todos ustedes. Mi reconocimiento y agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Humanidades de su universidad por la oportunidad de poder dialogar sobre estos temas, al Departamento Académico de Filosofía. Y bueno, vamos a hablar sobre las aproximaciones conceptuales, sobre el aprendizaje y sobre su impacto en la enseñanza. Y bueno, para ello pues tenemos que remontarnos en la historia, porque a lo largo de la historia hemos tenido diversas conceptualizaciones sobre el aprendizaje. Y ciertamente es un término que si nosotros buscamos en un diccionario, si nosotros buscamos en Google, si nosotros buscamos en algún medio que busque conceptualizarlo rápidamente, podemos encontrar con cierta fluidez diversas conceptualizaciones del aprendizaje. Algunas muy completas, otras mucho más burdas. Lo cierto es que el ser humano
a lo largo del tiempo se ha interesado mucho en comprender el concepto de aprendizaje. Sin embargo, conforme vamos adentrándonos en las teorías del aprendizaje, podemos darnos cuenta que hablar del aprendizaje se va convirtiendo en un concepto un poco más complejo. Y bueno, así lo podemos ver desde la Grecia antigua, particularmente en las reflexiones de uno de nuestros grandes pensadores, como Aristóteles. Aristóteles, de esta gira, que hace una serie de reflexiones no sobre el aprendizaje en sí, sino de un término que en la antigüedad podríamos asociar al aprendizaje, ya que el término de aprendizaje es mucho más reciente, pero ya Aristóteles hablaba del entendimiento, de esta cualidad que puede tener el ser humano de comprender, y muy especialmente Aristóteles pone el énfasis a que ese entendimiento se da a través de esa relación que establecemos las personas con el medio exterior. Otros escritores han interpretado esta reflexión de Aristóteles como decir que el aprendizaje se da a través de la interacción que tenemos con el medio exterior, a través de los sentidos. Esta última interpretación debida a un escritor español de importancia en nuestros tiempos, como es Ignacio Pozo. Sin embargo, Aristóteles no es el único que hizo una reflexión sobre el entendimiento. La otra reflexión importante aparece varios siglos después y está ligada, desde luego, a los trabajos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, conocido por su trabajo en teología, pero en esta ocasión va a ser una reflexión muy interesante que de alguna manera da continuidad al pensamiento aristotélico cuando reflexiona sobre cómo se alcanza el entendimiento, cómo aprendemos, dice Tomás de Aquino, por una parte, tomando como base el pensamiento aristotélico, tomando como base la idea de que aprendemos a través de lo que observamos del medio exterior, pero Tomás Aquino agrega un elemento sustancial, que es este proceso interior que se desarrolla en el ser humano y que permite justamente el pensamiento. Las reflexiones de Tomás de Aquino son también muy interesantes, no solamente al referirse al aprendizaje, al tratamiento de las imágenes, como ese medio exterior que nuestra mente va procesando y transformando finalmente en ideas, sino también sobre la enseñanza. Algunas reflexiones de Tomás de Aquino son muy interesantes. Perdón, yo no logro ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pero con mucho gusto, cuando sea el caso, puede hacerla directamente. Sí, disculpe, doctor, las preguntas que sean al final mejor, ¿no? Ok, perfecto, con mucho gusto. Le agradezco gracias. mucho. Gracias. Entonces, Tomás de Aquino también evoca algunas reflexiones sobre la docencia. Una de ellas tiene que ver con la responsabilidad de la comprensión. Esta responsabilidad de comprensión que recae justamente en el alumno, que es el alumno el responsable de aprender. Porque el docente no puede poner esas imágenes a las que Tomás de Aquino hace referencia en la mente del estudiante. Es el propio estudiante quien elige qué imágenes poner en su interior. Sin embargo, aun cuando el maestro, aun cuando el docente no es quien las puede poner, sí es el docente quien puede sugerir qué imágenes se pueden formar en sus estudiantes. Y entonces, ahí por una parte hablamos ya de la responsabilidad del alumno, pero también hablamos un poco sobre la función del maestro. Estas ideas de Tomás Aquino van a ser muy importantes.
Sin embargo, nuevamente vamos a entrar en un periodo no de inacción, pero sí donde probablemente en este campo de estudio nos surgen ideas inmediatas. Muchas de las nuevas ideas van a aparecer justamente hasta principios del siglo pasado y finales del siglo antepasado, en los trabajos de Edward Thorndike, ¿sí? Thorndike, quien aparece en esta imagen, va a interesarse, por una parte, en cómo se construye el proceso de construcción del pensamiento, de la inteligencia, pero también en cómo se aprende. Los estudios de Thorndike son sumamente interesantes porque son distintos a los de su época. Otros autores estudian también el fenómeno de aprendizaje, hablando del aprendizaje desde un punto de vista adaptativo, hablando del aprendizaje centrado principalmente en ciertas características biológicas, pero el mérito que va a tener el trabajo de Edward Thorndike va a ser centrarse principalmente en la conducta. El ver al aprendizaje de alguna manera como un cambio en la conducta del ser humano. Y en encontrar justamente leyes que van a ser fundamentales y que hoy en día, después de muchos años, siguen siendo base de la práctica docente tradicional. Cuando hablamos de aquella relación entre la práctica y el aprendizaje, cuando hablamos de aquella relación en la cual el ensayo permite ir depurando el error, estamos tomando una postura en el sentido de Edward Thorndike. Esta es justamente la mirada de Edward Thorndike, quien va a crear una serie de investigaciones, las primeras centradas en animales, las segundas después centradas también en el ser humano, en las personas. Thorndike nos va a hablar de una serie de leyes con las cuales se va a influir de manera fundamental en diversos modelos educativos, entre ellos el modelo educativo estadounidense, y que va a tener un impacto sustancial en el mundo. Desde la concepción de aprendizaje a través de una corriente educativa que vamos a llamar conexionismo, de esta conexión entre la acción y aquello que motiva la acción misma, ¿sí? La concepción de inteligencia, la concepción de habilidades sociales, la concepción misma de aprendizaje. Estas concepciones surgen en esta época bajo la mirada del trabajo de Edward Thorndike. Su teoría va a tener un impacto muy importante, primero en la psicología experimental, después en la apenas surgida o la reciente psicología educativa. Y varios personajes en el mundo van a seguir parte de su pensamiento. En los Estados Unidos, de donde era Edward Thorndike, va a seguir en esta misma época los trabajos de John Watson, los trabajos de Iván Pavlov, que van a construir una corriente de pensamiento que vamos a llamar conductismo, o propiamente el conductismo clásico. ¿Sí? Este conductismo clásico que ve justamente al aprendizaje por asociación de un estímulo neutro con un estímulo que provoca una respuesta. El ser humano responde pues al medio exterior, es el medio exterior quien estimula al ser humano y nosotros finalmente damos una respuesta a esos estímulos. Entonces, esta propuesta conductista que en muchas ocasiones se traduce en diversos países a una práctica docente tradicional, que no necesariamente lo es así, pero que ciertamente forjó una manera de ver la educación basada principalmente en la disciplina y en la estimulación en las 4 o 5 décadas del siglo pasado. De este conductismo clásico
de estos dos autores van a surgir diversos movimientos importantes. Movimientos que llamamos en muchas ocasiones neoconductismos. Por ejemplo, el trabajo de Clark Hulk, que va a ser muy interesante. Clark Hulk, un matemático interesado en el aprendizaje, que va a tratar de darle una forma axiomática, va a tratar de crear un modelo axiomático para tratar de explicar la conducta humana sin éxito, lamentablemente. Pero que a pesar de no tener el éxito que Hulk esperaba, sí logra darnos nuevas ideas que están relacionadas al aprendizaje, como, por ejemplo, lo que hoy en día llamamos la motivación intrínseca, o lo que nosotros también podemos observar que es el hábito, la educación del hábito. Por otro lado, Edward Charles Tolman, quien va a poner un énfasis muy interesante en cómo se dan los procesos de aprendizaje como un cambio en la conducta también, pero como las conductas antecedentes, como los eventos antecedentes que experimenta el ser humano tienen una influencia sustancial en los comportamientos posteriores. ¿Y qué decir del trabajo de Edwin Guy Gutierrez, quien también va a observar nuevamente los cambios en la conducta, pero que él se va a hacer una pregunta muy distinta? Él se va a cuestionar sobre qué tanto tiempo estos estímulos son necesarios para poder crear conductas autónomas o conductas que ya no requieran un determinado estímulo. Y es muy interesante este resultado de Gutierrez porque nos habla de cómo el estímulo no solamente queda en algo que es necesario para lograr una acción o una respuesta, sino que después se convierte en lo que Hulk llamaría un hábito, una forma de vivir, algo que nosotros apropiamos a nuestra forma de ser o de actuar. Y bueno, esta corriente de pensamiento que probablemente va a tener su mayor impulso en el conductismo operante. ¿Sí? El conductismo operante, que es representado por Skinner, quien aparece en esta imagen, y que va a interesarse también va a ver el aprendizaje como un cambio en la conducta, pero desde luego Skinner también va a considerar la noción de reforzador, ¿sí? Tanto de conductas positivas como de conductas negativas, y la noción de que también el ser humano pues da respuesta al medio, pero también en el interior de nosotros hay otras respuestas que surgen desde nuestros recuerdos, desde nuestro pensamiento. Esta visión de Skinner va a ser ampliamente difundida. Su condicionamiento operante va a tener un impacto fundamental en la educación de poco antes de mitad del siglo pasado. Inclusive va a tener un protagonismo en la educación militar debido a los fenómenos que acontecieron tanto en la década de los años 30 como en la década de los años 40. Sin embargo, a pesar del éxito que tiene Skinner en esta mitad del siglo pasada, poco antes de la mitad del siglo pasada, empiezan a surgir cuestionamientos importantes. Empieza a surgir un grupo de académicos que no están satisfechos con la forma en la cual se entiende el aprendizaje, porque se dan cuenta que seguir la conducta deseada de los profesores no necesariamente significa aprender, por una parte. Pero por otra parte, también el mundo empieza a transformarse. Surge los primeros trabajos sobre teoría de la computación de Alan Turing, que en los años 30, surge la teoría de la información, surgen estudios que relacionan el desarrollo del lenguaje con el pensamiento, surge la computadora, y aquí hago referencia al modelo de procesamiento de la información de Robert Gagné, que aparece en esta imagen hacia la izquierda, y que esencialmente va a cuestionar cómo se lleva a cabo el proceso de pensamiento, cómo funciona nuestra mente, cómo nuestra mente construye el aprendizaje. Entonces,
a estas preguntas, ante este contexto, las teorías conductistas no logran tener una respuesta suficiente, y entonces surge una corriente educativa con nuevos pensadores que hacen preguntas interesantes. Uno de ellos es Robert Garnier, que ya lo mencioné. Del otro lado tenemos a David Ausubel, ¿sí? David Ausubel, quien se da cuenta de la importancia que tiene la motivación en el proceso de aprendizaje, y que de hecho de ahí deviene uno de los conceptos más utilizados en el campo educativo, que es el aprendizaje significativo, ¿sí? Un aprendizaje significativo que pareciera que está constituido por dos elementos sustanciales. Un elemento que está centrado, desde luego, en ese desarrollo de habilidades o en esa adquisición de conocimientos que tiene que ver con este desarrollo intelectual, pero otro más que tiene que ver con la parte humana, con la componente afectiva, con la componente emocional, que es también sumamente importante y que en gran medida en las siguientes décadas se va a demostrar que esta segunda componente mueve, por decirlo de alguna forma, a la componente intelectual. Jeremy Brunner, con su noción del aprendizaje por descubrimiento, Rumenhart, a través de su teoría, donde a través de símbolos, a través de esquemas, se llevan a cabo los procesos cognitivos. Surge así el cognitivismo, o esta corriente que comúnmente llamamos cognitivismo, que va a centrarse no tanto en la conducta, sino principalmente en los procesos que experimentamos al aprender. Y que en la literatura, bien sean textos clásicos como el Blower o el Hilgard, es tratado como una corriente de pensamiento educativo independiente, pero en otros textos clásicos, como el de Ignacio Pozo, es tratado más bien como una etapa de transición entre el conductismo y la siguiente corriente, que es el constructivismo, ¿sí? O la teoría de la reconstrucción, las teorías de la reconstrucción en plural, ¿sí? Estas teorías de la reconstrucción que de alguna manera vemos una evolución importante en distintos momentos. Por una parte, en Rusia, con los trabajos de Lev Vygotsky, que nos habla, y que por cierto es el primero en enunciar el término teorías de la reconstrucción, en el sentido en que el ser humano siempre se encuentra en un proceso de aprendizaje. Y siempre al aprender algo nuevo está reconstruyendo cierta estructura cognitiva que surge del conocer. Por otro lado, tenemos a Jean Piaget, quien va a ser fundamental en la educación del siglo pasado, particularmente en la epistemología de la educación del siglo pasado, con trabajos fundamentales en los años 50, 60 y 70. Es Jean Piaget basado, y aquí doy una lámina atrás, en la obra de Rumenhart y de otros escritores importantes, que nos habla justamente, primero, de las etapas del desarrollo cognitivo, lo que comúnmente llamamos los estadios del desarrollo, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, que nos habla de estos procesos en los cuales asumimos la construcción del conocimiento, que por una parte, sí, que por una parte tiene que ver. Perdón, creo que alguien había encendido. No, dije, eso no. Disculpe. Bien. A ver, vamos a ver. Te estoy diciendo que no. Muchas gracias. Bien, que por una parte se lleva a cabo este proceso de asimilación, ¿sí? Este proceso de adquisición de la información del medio exterior a través de los sentidos. Y ahí vamos a encontrar una idea, no igual, pero sí semejante, en esta visión de Tomás de Aquino y en esta visión más antigua aún de Aristóteles, como aparece en Filosofía de la Educación de Bernard Lonergan. Piaget toma la noción que aparece en el cognitivismo, la noción de representación mental, para tratar de explicar ese proceso por el cual el ser humano
toma la información del medio exterior a través de los sentidos y le da un significado. Y ahí, justamente en este aspecto, encontramos también uno de los vacíos más importantes de su teoría. Pasamos de este proceso de asimilación a un proceso de acomodación, a un proceso donde al darle cierto significado a la información que recibimos, la ubicamos en un espacio de nuestra mente. Ahí nuevamente encontramos varios aspectos que no comentaré ahora, pero sobre los cuales hay preguntas y muy pocas respuestas. Para pasar a uno de los procesos más interesantes de su teoría, que es el equilibrio, la noción de equilibrio cognitivo, la noción de desequilibrio cognitivo. Este proceso por el cual nosotros recibimos información y esta información, estos nuevos saberes, de alguna manera, se van acomodando con esos saberes previos. Y es nuestra labor en este proceso de analizar los saberes nuevos con respecto a los saberes previos, que se va dando una noción de equilibrio, una noción de desequilibrio. Piaget nos dice que entonces el aprendizaje surge en esos procesos de desequilibrio, justamente cuando entramos en un conflicto cognitivo. Y de esta manera, el error, de esta manera, equivocarse de manera consciente, forma parte del proceso de aprender. ¿Sí? Pero además, la propuesta de Piaget no solamente se centra en este aspecto. En sus obras, tanto en la teoría del desarrollo cognitivo, como también en su propuesta epistemológica, ¿sí? Vemos cómo Piaget nos reitera la idea de que el ser humano construye su propio conocimiento. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos reconstruyendo nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, esta mirada de Piaget, esta mirada de Vygotsky va a formar parte de esta corriente amplia que comúnmente llamamos constructivismo o teorías de la reconstrucción. Estos autores van a evolucionar también con sus teorías y es común que en la literatura educativa sumemos a estos nombres también el propio nombre de David Ausubel o de Jeremy Brunner, entre otros importantes autores. Esta mirada de Piaget, esta mirada de Vygotsky, van a ser dos miradas no opuestas, posiblemente complementarias. La mirada de Piaget, que por una parte se centra en esta epistemología psicogenética, la mirada de Vygotsky, que tiene que ver en cómo el medio exterior, el medio social, influye también en el propio aprender. Aprendemos a través del tiempo y aprendemos en sociedad. El aprendizaje, pues, es una acción social. Y van a tener una gran influencia después de los años 60 hasta la actualidad. La obra de Piaget, la obra de Vygotsky sigue siendo una obra vigente, una obra de una gran reflexión, y lo podemos entender ya que al analizar algunas de sus obras a profundidad podemos revisar justamente la profundidad de su pensamiento y de sus ideas. Sin embargo, no son la última teoría educativa, no son la única manera de analizar la noción de aprendizaje o de tratar de conceptualizar la noción de aprendizaje. ¿Por qué? Porque desde principios del siglo pasado, el descubrimiento de Ramón y Cajal sobre la neurona va a ser un principio fundamental, un principio que en los últimos años está también transformando la educación. El campo de la neurología, el campo de la neuropsicología, el campo de la psiquiatría, el campo en general de la medicina y de la educación, están dando resultados fundamentales que hoy en día nos permiten entender de una forma distinta los procesos de aprendizaje.
¿sí? Así es como surgen las neurociencias o el campo de la neurociencia, que se dedica a estudiar los procesos biológicos por los cuales el ser humano aprende y que en su forma extendida también puede incluir inclusive aquellos procesos no biológicos, incluyendo áreas tan importantes como la inteligencia artificial. Y nuevamente, esto hace que desde el campo de la medicina, esto hace que desde el campo de la psicología, esto hace que desde el campo de la física, de la matemática, de la biología, de la pedagogía, se construyan nuevos discursos y nuevas propuestas, ¿sí? Esta imagen de uno de nuestros profesores vivos más emblemáticos en el campo de la física, Premio Nobel de Física, pero también, ¿por qué no decirlo?, en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de la cognición, como es Roger Penrose, y que es un ejemplo de cómo los estudios del aprendizaje ya no se quedan únicamente en el campo educativo o en el campo psicológico, sino que requieren de la interacción de diversos campos del saber. Ahora, esto es cuando hablamos de la noción de aprendizaje, pero finalmente la educación, como a lo largo de toda su historia, se ve influenciada de los nuevos conocimientos de otros campos del saber. En un principio, en el siglo pasado, la psicología educativa ha sido fundamental para crear y para influir en las teorías educativas. En la segunda mitad de este siglo podemos verlo como lo están haciendo las neurociencias. Ahora, no solamente las neurociencias nos muestran esta influencia, sino que también hablamos de otro tipo de teorías que surgen justamente de la interacción de diversos campos del conocimiento y que nos hacen pensar el aprendizaje o ver al aprendizaje en perspectivas más amplias aún, ¿sí? Con ello me estoy refiriendo también a la obra de Howard Gardner. La obra de Howard Gardner, conocida internacionalmente como la teoría de las inteligencias múltiples, que nos habla de cómo el ser humano no desarrolla simplemente algunas capacidades en lo particular, sino que el ser humano posee y desarrolla diversos tipos de habilidades, capacidades y actitudes. Como él lo define, esta inteligencia o estas inteligencias en plural, como una especie de biopotencial que por una parte se debe a nuestra herencia, que por una parte se debe a nuestra propia biología, pero que por otra parte también se debe a nuestra cultura, a la familia o a la sociedad en la que nosotros nos formamos. Y en un tercer momento también se debe a nuestros hábitos, se debe a nuestras prácticas. ¿Quiénes somos? Pues somos en gran medida parte de lo que nosotros decidimos practicar. Y esas decisiones las tomamos desde pequeños hasta adultos, de manera inconsciente, pareciera, o de manera consciente en la adultez. Entonces, esta manera de ver también la inteligencia nos transforma o va transformando la manera en la cual nosotros vemos la educación. Surge así una manera de ver la educación no solamente centrada en el desarrollo exclusivo de aprendizajes que estén centrados en ciertas habilidades intelectuales o el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos, sino que surge el reconocimiento también de desarrollar actitudes, de desarrollar valores, de pensar el aprendizaje no solamente para el título profesional, no solamente para conocer y para desarrollar una habilidad intelectual, sino también para vivir, para comprender la diversidad, para entender que todos somos distintos, que todos aprendemos de distintas formas y desde luego para buscar ese sentido en la vida. Esto nosotros lo podemos leer desde luego en las obras de Howard Gardner y de Laurie Santos. Por una parte, la teoría de las inteligencias múltiples. Por otra parte, hablamos de la educación o de las teorías
las teorías del comportamiento centradas en el bienestar, en darle un sentido a nuestra vida. Y bueno, este movimiento que comienza con los trabajos de Howard Gardner en los años 80 va a tener una repercusión con otros autores en los años 90, porque otros autores también van a centrarse en cierto tipo de inteligencias de las que Howard Gardner hace referencia. Por una parte, aquellas inteligencias que tienen que ver con la relación que establecemos con nosotros mismos, pero también de la manera en la cual nosotros nos relacionamos con los demás. Algo que, por cierto, ya se estudiaba desde los años 60 en diversos artículos sobre psicología, pero que también aparece como pionero en los trabajos de Edward Thorndike, particularmente y únicamente en la sección de habilidades sociales. Me refiero justamente a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, las competencias emocionales y finalmente con los trabajos de Richard Davidson, quien aparece al lado izquierdo, con la difusión a través de este texto ampliamente conocido en el mundo sobre la inteligencia emocional de Daniel Goleman, va a llegar la educación emocional. Cómo nosotros podemos aprender a gestionar nuestras emociones y cómo esta gestión emocional va a tener una relación muy importante, no solamente con una manera de vivir más sana, con mejores convivencias, con mayor bienestar, sino también va a tener una repercusión en el aprendizaje. Ya lo decía Jean Piaget por los años 50, cuando escribió Inteligencia y Afectividad, de esta relación entre estos dos conceptos. Ya aparecía en la obra de Piaget, pero sin lugar a dudas es en las investigaciones de Richard Davidson donde se encuentran evidencia científica de esta relación tan especial en cómo una buena gestión emocional favorece el aprendizaje. Y bueno, me gustaría ir cerrando algunas de estas ideas para dejar un espacio para el diálogo, hablando que otra forma de ver el aprendizaje surge justamente en Sudamérica, ¿sí? Surge justamente en nuestro continente con la participación de dos pensadores muy importantes. Uno de ellos es Humberto Maturana, con esta biología del conocer, con esta mirada tan especial que nos ofrece de, a través del aprendizaje, construir una vida en convivencia, que la educación se convierta no solamente en un medio que busque desarrollar principalmente habilidades intelectuales o competencias, sino que busque también un desarrollo desde lo social, que nos demos cuenta que para vivir mejor es necesario vivir también con el otro. Esta es una mirada, desde luego, y también tenemos la mirada de Paulo Freire, que nos hace ver esta emergencia de desarrollar una conciencia, que nos hace ver esta mirada en la cual la educación se convierte no solamente en un medio que permite desarrollar habilidades, adquirir conocimientos, sino que también se convierte en un medio para transformar, se convierte en un medio para crear ese cambio en la sociedad, para crear esa transformación que nos permita finalmente construir un mundo mejor, un mundo con libertad, un mundo donde aquel que no tiene acceso a la educación, aquel que ha sido violentado en sus derechos, pueda justamente alcanzar la dignidad propia a través de la educación misma. Esta mirada de Paulo Freire, esta mirada de Humberto Maturana, nos hace ver cómo la función de las maestras y de los maestros es fundamental en la sociedad, porque las maestras y los maestros no solamente compartimos conocimientos, no solamente ayudamos a que nuestros estudiantes puedan desarrollar determinadas habilidades,
sino que a través de nuestra actitud, sino que a través de nuestro ejemplo, sino que a través de nuestra dirección le mostramos a nuestros estudiantes una forma de ver el mundo, una mirada de ver el mundo. Y yo creo que ahí subyace gran parte de esta gran riqueza que tiene la labor docente. El maestro se convierte entonces en gran medida en una persona que busca gestionar, que busca generar las condiciones para que el alumno pueda aprender. Y sí, ciertamente el alumno puede aprender sin maestro, pero la guía del maestro se vuelve sumamente importante para poder garantizar un aprendizaje que pueda ir más allá de la memorización, que pueda ir más allá de la simple adquisición de conocimientos y que deje una profunda vida en cada uno de los estudiantes. Bueno, me gustaría terminar con este último punto para dejar desde luego un espacio para dialogar entre todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús, por su ponencia, su magnífica ponencia. Vamos a pasar a las rondas de preguntas, ¿sí? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. El doctor Julián. Muy bien, doctor Julián, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Indudablemente, uno puede dar diversos enfoques en relación a este tema, ¿no? Depende de la posición epistemológica que haya. Considero de que indudablemente los pedagogos han asumido de una u otra manera el aporte de los psicólogos en relación al tema de aprendizaje, ¿no? Entonces han ido alimentándose de la psicología, del aprendizaje de una u otra manera, pero también en relación a la cuestión de la lógica también ha ido evolucionando y planteándose a lo que el expositor, ¿no?, nos habla de lo que es, por ejemplo, Maturana, ¿no? Rescatar a Maturana ya con una lógica que no es lineal. O sea, en estos momentos, el aprendizaje ya no es visto desde el punto de vista lineal, sino que es, ya no disciplina, sino desde el punto de vista de la transdisciplinaridad. O sea, la no linealidad en lo que es aprendizaje. El caso de Maturana, ¿no? Lo que es la autorización también en Maturana. Y el aporte, por ejemplo, de Morán, no lo he escuchado a Morán con ese aporte de lo que es la incertidumbre. Prigogine, por ejemplo, el caso de... Entonces, estamos en el siglo XXI, 2025, estamos en otra etapa de lo que es educación. La educación desde el punto de vista de la transdisciplinaridad cobra otro enfoque. ¿Para qué nos educamos? Esa pregunta de la filosofía de la educación, ¿para qué nos educamos?, cobra totalmente una dimensión, pues, ¿no?, diferente. Entonces, es necesario, ¿no? Considero que es necesario reformar lo que es filosofía de la educación. Indudablemente hay varios enfoques sobre ello, pero el enfoque de educación considero de que se tiene que dar desde el punto de vista actualmente de lo que es la interconexión, la no linealidad, la emergencia, la autoorganización, la incertidumbre y el caos. Es decir, en esta gran polémica que se viene hablando, si es que desde el punto de vista de la complejidad lo vemos como sistemas de complejidad, o lo vemos como simplemente como complejidad, o lo vemos solamente como ciencia de complejidad. Ese es el tema actual. ¿Por qué? Porque el problema educativo es un problema de complejidad. Y lo que plantea Maturana es eso, o sea, a partir de las redes. Entonces, si a partir de las redes, entonces, ¿qué es la universidad? La universidad son redes de redes. La definición, vea, ya adquiere otra conceptualización de lo que es. Entonces, hay problemas educativos. ¿Por qué digo transdisciplinario? Porque está abarcando, el problema educativo actualmente está abarcando los problemas más importantes de la humanidad. Debe abarcar, no solamente quedarse en lo cognitivo
muy estrictos, sino abarcar los problemas. Por eso que Morán hace toda una revolución en los 7 saberes, ¿no? Ya comienza a hablarse. Y ahora ese es el problema actual, ¿no? Entonces, yo creo de que es cierto, yo dije, ¿qué pasó? Maturana se olvidó de Maturana, se olvidó de Paulo Freire, la posición de indudablemente toda una revolución en relación a Paulo Freire. Entonces, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en la cuestión educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Julián. Sí, en efecto, no mencioné a Edgar Morán. Digamos, nuestro objetivo no iba exactamente en esta dirección, pero desde luego la teoría de la complejidad, estoy de acuerdo que juega un rol sumamente importante. Esto que usted nos ha comentado es muy valioso, el hablar justamente de cómo podemos ver la realidad desde una forma distinta, desde una forma no lineal, y la lógica juega un papel muy importante. Por una parte, podríamos hablar de cómo, voy a remitirme un poco hasta los años 70, en el ensayo de lógica operatoria de Jean Piaget, que todavía tiene una mirada justamente un poco más clásica de la lógica. Pero la lógica aplicada en este campo de la educación ha avanzado. De hecho, la teoría de la complejidad que usted amablemente ha citado, justamente toma como referencia los trabajos de Gödel allá por los años 30 sobre la incompletitud, por mencionar algunos de los fundamentos, también el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y sí, ciertamente la teoría de la complejidad, aun cuando no lo hemos citado el día de hoy, es un tema importante, es un tema apasionante y desde luego gran parte de la perspectiva educativa, una parte de ella se centra directamente en esta mirada, en la mirada que nos ofrecen estas teorías sobre la educación. Agradezco mucho su aportación, muy amable, profesor Julián. Maestro Marcelino, adelante, por favor, si está en la mano. Doctor Marcelino, perdón. Muy buenas noches, doctor Jesús. Es un honor tener su visita, su presencia virtual. Nos ha hecho un recorrido de la manera como los estudiosos a través del tiempo han ido enfocando el asunto del aprendizaje. Efectivamente, yo creo que nosotros los filósofos vamos un poco más allá del cómo es que aprendemos, ¿no? La mayor parte de los educadores tienen un enfoque mayormente constructivista, porque yendo a la práctica, efectivamente, el impacto, la observación de la realidad son los que nos provocan, ¿no es cierto?, a tener que reconocer algo novedoso o algo repetitivo o profundización de algún conocimiento, y efectivamente nos causa pues en algún momento un desequilibrio cognitivo, que es lo que fundamentan parte de los constructivistas, ¿no? Pero de inicio la asimilación, esa observación a través de los sentidos tiene pues efectivamente sus limitaciones, porque no se puede confiar pues, en los sentidos absolutamente. Entonces requerimos entrar en ese punto central que es el desequilibrio cognitivo, ¿no? A donde justamente participan nuestros conocimientos previos y hay que rescatar aquello que estamos tratando de asimilar para que finalmente lo pongamos en esa estructura mental que es la acomodación para que todo esté organizado de tal manera que tengamos unas ideas estructuradas, de tal modo que esas ideas que están estructuradas, yo me estoy imaginando, por ejemplo, en un mapa neuronal, ¿no es cierto?, y el pensamiento, que es ya tiene un asunto relacionado con la filosofía. ¿Cómo es que pensamos? Se supone que tenemos unas ideas que hasta ahora, incluso con este asunto de la física cuántica, estamos con un gran problema de cómo es que están los conceptos dentro
de nuestras neuronas, ¿no? Y que esas neuronas nos provean para generar una estructura nueva que es el pensamiento y del que ese pensamiento lo tenemos que emitir. Ese punto es realmente para mí personalmente, no sé si mis otros colegas tengan ese problema, del cómo es que tenemos las ideas en las neuronas, ¿no? Que están implantadas, están escritas en castellano, cómo es, ¿no? En inglés, y cómo es que logramos emitirlo luego. El aprendizaje, fundamentalmente, claro, lo que usted nos está explicando y ha hecho un recorrido es más o menos cómo es que aprendemos, pero el fondo, la parte neurálgica del asunto en filosofía es un poco más profunda, ¿no? Y yo creo que este método del constructivismo, que muy bien nos lo ha enfocado usted, doctor, nosotros lo aplicamos justamente con el método socrático de la mayéutica en que hay que producir pues ese desequilibrio cognitivo, ¿no? Pero porque es así como yo considero que nosotros provocamos justamente, le podemos mostrar un elemento para análisis y entonces tienen que entrar los chicos allí, ¿no? Entonces, yo le agradezco en principio por eso, pero sin embargo, yo creo que no hay que confundir el método del aprendizaje o el proceso de aprendizaje a la pregunta fundamental de cómo es que está ese aprendizaje en el individuo. Estamos hablando de la conciencia, estamos hablando del saber que sé que soy lo que soy porque conozco o sea, soy consciente hasta de mi aprendizaje. A eso llegamos a veces y lógicamente hay teoría seguramente. Y finalmente, doctor, yo me estoy percatando, bueno, la autopoiesis de Humberto Maturana y este amigo con el que trabajó, creo que es Valera, no recuerdo si es Antonio Valera. Eso también es interesante porque la pregunta que uno hace es que si lo que nosotros somos producto de nuestras herencias, porque por ejemplo el asunto de la transmisión de las emociones, de que según Gardner venimos con ciertas predisposiciones, ¿no es cierto? Y que las tenemos que, bajo los estímulos, tendríamos que manifestarlo en una conducta. Sin embargo, yo me pregunto si no será que nosotros, como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, sospecho de que somos más producto de las circunstancias que de mí mismo, porque me da la sensación que la educación en general, doctor, y el aprendizaje, lógicamente, es una influencia, que le digo, una influencia casi absoluta, de repente le puede aminorar algo, pero casi absoluta, para que construyamos nuestra personalidad. Entonces, la pregunta que yo le haría, doctor, ¿hasta qué punto nos podemos nosotros realmente, si hasta una opinión que yo pueda tener es porque lo aprendí a opinar y es producto de haber leído, haber escuchado a usted, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, ¿hasta qué punto soy autónomo? Gracias, doctor, muy gentil. Gracias. Muchas gracias por su reflexión. Bueno, hay preguntas muy interesantes. Lo primero que quiero decir es que lo lamento mucho, pero muchas no las podré contestar. Sin embargo, intentaré dar algunas perspectivas hacia dónde transitar, sin buscar contestarlas, porque algunas son, desde luego, mucho más complejas de lo que podría contestar en este momento. En efecto, sí es Francisco Varela quien trabajó con Humberto Maturana en biología, analizando este proceso de autopoiesis. Y debo decirlo que el mismo Francisco Varela tuvo discrepancias que son ampliamente conocidas en la literatura por la aplicación de este concepto fuera de la biología. Es decir, cuando la sociología toma este concepto y trata finalmente de explicar aspectos de índole social basados en esta perspectiva biológica. Ahí hay un rompimiento conocido entre los dos autores, ambos creadores de este concepto, Humberto Maturana y Francisco Varela. Creo que en gran medida
la última pregunta es muy fuerte, es muy compleja. Sí somos circunstancias, pero creo que también somos las decisiones que tomamos, ¿no? No tomaré una postura filosófica, pero en efecto, creo que es muy difícil definirnos como independientes, aunque creo que en gran medida el ser humano sí toma decisiones que son importantes y que le ayudan a definirse, no de manera completamente independiente, pero sí en sociedad. Y con respecto a cómo se lleva a cabo, cómo se da el aprendizaje, ciertamente es una teoría, es una pregunta sobre la cual aún no tenemos una respuesta. Creo que, bueno, hay muchas perspectivas y yo soy ampliamente respetuoso de ellas, pero yo he elegido en mi experiencia profesional seguir aquellas que han estado un poco más ligadas desde una perspectiva científica. El día de hoy, por ejemplo, no me atreví a hablar de la propuesta de Edgar Morin, pese a que es un autor sumamente reconocido y leído y con muchos seguidores en el mundo, pero hay algunas partes del discurso hecho por este autor que desde ciertas áreas de especialidad podrían cuestionarse. Esa es una de las razones por las cuales el día de hoy no lo he citado directamente. Y creo que probablemente eso me sucedería si entrara en otras temáticas. Lo cierto es que hoy, pese a esta lista de diversos autores que hemos citado, podríamos decir que no tenemos una idea completamente clara sobre cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. Y a lo largo de la historia se han detonado muchas más preguntas que probablemente las respuestas que hemos obtenido. Porque hace un momento, cuando citaba a Piaget, cuando hablaba justamente de cómo Piaget utiliza los conceptos de representación mental que vienen del cognitivismo, pues ahí en esa obra Piaget no nos explica muchos aspectos que tienen que ver en cómo y qué es como tal una representación mental. En cómo es la mente humana, cómo nosotros elegimos a qué información darle significado, a qué información no darle significado. Más aún, maestro Marcelino, doctor Marcelino, cómo nosotros almacenamos esa información, es decir, cómo hay información que con el paso del tiempo simplemente vamos olvidando y cómo hay información que se queda de manera permanente en nuestra persona. Es decir, el problema de la memoria también es un problema no resuelto, ¿no? Ahora, sí podría decir que desde las neurociencias y desde la neuropsicología pareciera ser que de algunas décadas para acá, escasamente algunas de estas problemáticas, algunos de estos problemas, sí vienen ofreciéndonos algunas respuestas desde una perspectiva mucho más científica y mucho menos especulativa. Bueno, lamento mucho no poder dar las suficientes respuestas, pero creo que esto es justamente lo que buscamos provocar en el campo de las teorías del aprendizaje, ¿no? El darnos cuenta que el concepto de aprendizaje pues es mucho más complejo de lo que muy probablemente en un inicio nosotros podemos citar. Y que en este campo de conocimiento pues nos encontramos en una etapa como muy probablemente otros campos del saber han experimentado, que es en una constante reconstrucción de los saberes y en una constante investigación para poder atender estas preguntas sobre las cuales no siempre, y de hecho no tenemos una respuesta. No, doctor, le agradezco, más bien ha sido motivo para poder compartir en algún momento, probablemente podamos, no sé, escribirle algunos otros detalles. Me encantó su comentario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Un gran placer saludarlo y saludarlos a todos ustedes.
Muy bien, muchas gracias, doctor Jesús. ¿Hay alguna pregunta más? No, no. En su ponencia me saltó una pregunta, doctor. Quería ver si usted me la puede responder. ¿En qué medida los sesgos cognitivos y las qualias distorsionan la construcción de la realidad en el proceso de aprendizaje humano? Ya que realmente nuestras percepciones y nuestra forma de ver el mundo está limitada, ¿no? por las dimensiones que nosotros tenemos dentro de nuestra construcción humana, ¿no? Como seres vivos. Entonces, realmente, ¿qué aprendemos? ¿No? Y cuando realmente decimos que aprendemos, me pongo en la estructura, ¿no? De que nosotros somos recién sujetos, ¿no? Como lo diría Althusser en este sentido, nosotros recién somos sujetos cuando nos ponen un sistema de aparatos ideológicos de Estado. Es decir, nos dicen qué es la realidad, cómo decir gramaticalmente nuestra forma de ver el mundo, cómo tenemos que aprender a decir las palabras y cómo debemos de comportarnos. Entonces, realmente estamos aprendiendo lo que se externaliza o lo que Piaget decía, ¿no? En realidad no conocemos la realidad, sino que nos construimos, ¿no? En las operaciones mentales, el mundo. El aprendizaje es la construcción que hace el hombre por dentro, no hacia afuera. Y me dio mucha curiosidad cuando leía a Piaget en ese sentido, en su libro sobre epistemología, que él decía, ¿no? Las propiedades matemáticas, el niño las aprende con la movilidad y la experiencia. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que todo es construcción y hasta qué punto decir, ¿no? Que, como Alan Sokal en Imposturas Intelectuales decía, ¿no? Claro, los de ciencias sociales dicen que todo es construcción. A ver, tírate un tercer piso, a ver si no existe la fuerza gravitatoria, ¿no? Decía Alan Sokal cuando hizo esa famosa, ese famoso artículo, ¿no? Que tenía sobre una mezcla de hermenéutica, Heidegger y física cuántica, y que la revista francesa de estudios culturales aceptó, ¿no? Y él dijo que todo es una burla, que no hay una rigurosidad y todo esto, ¿no? En 1992. Cuando lo leí me sorprendió. Entonces, ese sentido, ¿no? ¿En qué medida los sesgos cognitivos y las qualias, las experiencias subjetivas que tiene el individuo, distorsionan la construcción de la realidad en el proceso de aprendizaje, ¿no? Eso nada más. Tendría para decirle otra cosa, pero no, por el... Sí. Muy bien, es una pregunta muy interesante. Y bueno, ciertamente, creo que sí, en gran medida, el ser humano va construyendo un poco lo que aprende, en gran medida. Pero por otro lado, eso que aprendemos lo hacemos a través de un contexto cultural, de la sociedad y desde luego de las propias limitaciones que tienen nuestros sentidos y nuestras percepciones. Entonces, podríamos decir que no es una construcción plena de la persona únicamente, pero tampoco podríamos decir que simplemente nos vemos influenciados por el exterior. El ser humano también, de alguna manera, que probablemente no sabemos, va eligiendo qué información y a qué información le va dando significado e importancia. Y a través de plantear esta información es que va construyendo y reconstruyendo su saber. Sin embargo, esto que acabo de citar, por cierto, aparece en una obra que escribió Rolando García, un alumno de Jean Piaget, coautor con Jean Piaget, y que desde luego tiene una gran influencia desde la mirada de su maestro. Pero, por otro lado, la realidad, bueno, es que esto que me pregunto es realmente difícil, porque por otro lado, la realidad
En la realidad tenemos leyes. Tenemos, por ejemplo, en física tenemos leyes de conservación. Y en física, aun cuando la persona pueda decir que interpreta a su forma un determinado fenómeno natural, existe una ley que se sobrepone a esta interpretación que pueda hacer la persona. Bueno, el ejemplo que pongo es de la física y parece que funciona en ese sentido, pero poner un ejemplo así en el campo de la epistemología o de las teorías del aprendizaje es algo un poco más complejo, ¿sí? Porque el fenómeno del aprendizaje no es fácil que encontremos leyes naturales. Probablemente lo que mejor encontramos son algunas tendencias de comportamiento como parte de los estudios que venían de la psicología del medio siglo atrás, y algo otras nuevas que probablemente están en un proceso de construcción, quiero decirlo de esta manera, que probablemente no sea la correcta, desde la neuropsicología, pero que aún no tenemos suficientes evidencias para garantizarlas. Y bueno, ahí quiero establecer una parte muy importante, porque alrededor de estas evidencias se genera saber, se genera también especulación, se genera perspectivas interesantes sobre cómo ver el fenómeno educativo, pero no siempre estas nos llevan a la verdad. Y claro, hablando con filósofos, alguien va a decir, oiga, pero algo hay ahí en un problema con la verdad, ¿verdad? Sin embargo, creo que el ser humano, para concretar, influye en la construcción de su saber, pero creo que el ser humano no determina plenamente cuál es el saber que adquiere. Esta, desde luego, es una impresión propia. Genial su respuesta, doctor. Muy, muy buena, muy interesante. Me ha motivado a leer otros libros más, como Ginas y Damasio, por ejemplo, en estos aspectos del aprendizaje, ¿no? Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, les despedimos al ponente. Muchas gracias nuevamente. Ha sido magistral su ponencia y ingeniosamente cómo ha construido las respuestas a las preguntas. Nos vemos. Hemos terminado. Sí. ¿Algunas palabras? ¿Últimas palabras? Sí. Bueno, simplemente agradecerles a todos ustedes por su amable atención. Un abrazo a la distancia. Y bueno, estamos a sus órdenes. Ojalá que después tengamos otro espacio para dialogar un poquito más, para colaborar. Y un gran placer haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Jesús. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias.